¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Tengan cada uno de ustedes. Una vez más, les saluda cordialmente su profesor y tutor, profesor Sammy Rocha. En el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la epistemología y fundamentos de la psicopedagogía. Hablando del concepto epistemológico, hablábamos en el primer video, hablábamos un poquito de algunos precursores, hablábamos también del concepto de psicopedagogía y la influencia en la parte educativa. Hablar de epistemología significa discurso o tratado sobre la ciencia, significa entonces entender un poquito que hay un estudio científico en cuanto a la parte de la psicopedagogía que nos permiten entender entonces la parte conceptual y que esa parte conceptual, cómo se puede aplicar tomando en cuenta el aula, tomando en cuenta el estudiante, tomando en cuenta el padre de familia, cómo nosotros podemos ejecutar o tomando en cuenta, como les decía en el primer video, porque la psicopedagogía no solamente en esa diversidad, no solamente trabaja la parte de la educación formal o no formal, sino también tiene eh, eh, una gama de concepciones en la cual se puede ejecutar. En este punto es muy importante entonces entender que dentro de esa epistemología hablamos mucho del método científico. Este método científico se rige como el criterio que permite distinguir la verdad o la falsedad en cuanto a la parte científica. Por ejemplo, aquí se habla mucho del método científico, el planteamiento del problema, que sabemos que la primera etapa es la observación, es reconocer la situación y formulación de hipótesis, que más que nada es hacer suposiciones o para explicar la situación que se está dando, la parte del diseño de experimento o la experimentación, que más que nada es para confirmar buscando algunas soluciones, y la parte de hipótesis, como es la parte de leyes y teoría, es la parte de esas conclusiones a partir de las hipótesis obtenidas. Lo importante aquí es muy importante, más que nada, es entender que la parte epistemológica teórica en cuanto a este fundamento de la psicopedagogía en algún momento existió, sigue existiendo en la actualidad, y esto nos permite poner en práctica los aportes, los grandes estudios científicos que de una u otra forma realizaron los diferentes precursores de la psicopedagogía. Hablar del estatus de la psicopedagogía es entender entonces que el aprendizaje es un fenómeno que más que nada está disputado por una amplitud de proyectos. De esta parte, recordemos que se habla de conocimiento, se habla de análisis, se habla también de la parte de lo que vamos a hacer nosotros dentro, utilizando o tomando en cuenta el aporte de la psicopedagogía. Dentro de las ramas de la psicología, porque es importante, les decía yo en el video 1, muy importante esa parte del qué hacer, que investigativo de la psicología, porque la psicopedagogía viene de esa parte ligada un poquito a la psicología, porque sabemos que la psicología, tenemos la psicología educativa, la clínica, la ambiental, vemos la científica, y ella aporta también mucho a la parte de la psicopedagogía, porque es la psicología la que en su momento entra en acción a esa parte funcional, que empieza el estudio de ese chico con alguna condición y que al final entonces a nosotros nos llega un diagnóstico o para poder nosotros intervenir en cuanto al proceso de aprendizaje. La psicopedagogía en el aprendizaje escolar. En el aprendizaje escolar sabemos que está muy enfocado tanto a la cognición y motivación, que es tanto a la parte personal y a la parte familiar, porque cuando la psicopedagogía entra en acción dentro de la parte educativa, no solamente se toma en cuenta al estudiante y el docente, sino también a la institución, y también se involucra al padre de familia para poder obtener un resultado más efectivo. El papel del docente en el entorno escolar y el entorno social sabemos que parte desde la parte de prevención, la parte de ejecución, de desarrollo, de búsqueda de la información, busca de las estrategias. ¿Para qué? Para brindar ese aprendizaje escolar significativo. La psicopedagogía, ¿qué estudia la psicopedagogía? El proceso del aprendizaje. Esto lo estudia tanto en niños, jóvenes y adultos. La psicopedagogía se ocupa del ser humano. La psicopedagogía se desarrolla tanto en el ámbito de salud, en el ámbito de educación. La psicopedagogía va muy ligada con la parte, esa parte es, o recibe mucho apoyo de la parte psicológica, porque recordemos que ayuda a brindar esa orientación, aborda algunas situaciones,
entonces en estos aspectos como tal. Dentro también de esto vamos a ver por acá nuevamente algunos precursores muy importantes que les mencionaba. Yo les mencionaba Jean Piaget con la teoría genética, la teoría cognitiva, tenemos a Vygotsky con la teoría sociocultural, a David Ausley con la teoría del aprendizaje significativo, John Brunner con la teoría del descubrimiento. Viéndolo cada uno de ellos con los aportes que ellos hicieron, podemos ya, desde ahí se daba inicio a esa parte de la psicopedagogía, a ese aporte de la psicopedagogía y podemos ver claramente cómo ha venido paso a paso, ha venido recorriendo diferentes años y que en la actualidad nosotros la vamos a ver dentro de nuestras aulas de clase, cómo sigue esa influencia en cuanto a la psicopedagogía en el accionar del docente. Es muy importante afirmar que la psicopedagogía existe en términos de paradigma, es un error. Hay mucha gente que dice, no, es que la psicopedagogía es un paradigma como tal. No, la psicopedagogía más de ese paradigma que se menciona y que algunos dicen, la psicopedagogía es acción en cuanto a la atención de esa población más vulnerable, en cuanto a la atención no solamente de la parte de salud, de la parte clínica terapéutica, sino también a la parte de apoyo a las empresas, apoyo también a la educación no formal. ¿Por qué? Porque nos permite entonces a tener un pensamiento o una idea más clara en cuanto al proceso. Ciencias auxiliares de la psicopedagogía. Tenemos por allí la biología, tenemos por ahí también la parte de los métodos sociológicos, la didáctica, porque no podemos hablar de psicopedagogía, no podemos hablar de diseño, de plan remedial, de cómo lo vamos, de estrategia, si no entendemos que la didáctica juega un papel muy importante. Que también está por ahí la psicología educativa en ese aspecto como tal, también, y también está la psicología lingüística. Entonces, vemos que hay una serie de ciencias auxiliares que de una u otra forma eh, aportan a la psicopedagogía, nos ayudan a entender el papel de la psicopedagogía, el accionar de la psicopedagogía, porque yo sé que en psicopedagogía tengo que utilizar estrategias acorde, pero ¿cómo voy a llegar a esos estudiantes o a esa población o al desarrollo de ejecución de un proyecto en una empresa si no tengo realmente claro las ideas que voy a desarrollar? La psicopedagogía evolutiva se ocupa de los procesos, de los cambios psicológicos que ocurren en las personas a lo largo de la vida. Esta es la parte de la psicología, como les decía, ese aporte que ella brinda, no solamente de esa parte de crecimiento y desarrollo del ser humano, sino también esa parte cognitiva que va acompañada de la madurez dentro de lo que conlleva la psicología evolutiva como tal. La psicología evolutiva, por lo general, mira mucho la parte de desarrollo físico, la parte de desarrollo psicosocial y la parte del desarrollo cognitivo. Y también la psicología educativa es importante tomarla en cuenta porque ella contribuye a entender los cambios que ocurren en el ser humano como parte fundamental de esa unidad de la psicología educativa. La psicología del aprendizaje, que es la que a nosotros nos gusta mucho en esta parte de la psicopedagogía, porque esa psicología del aprendizaje nos permite entender qué es la educación, qué es el aprendizaje, nos permite entender a nosotros por qué necesitamos, por qué aprender, por qué tomar en cuenta el entorno del estudiante, el contexto del estudiante, por qué entonces tomar algunos factores básicos, tomar en cuenta la parte cognitiva, la parte social, la parte también de las dificultades. ¿Por qué es importante? Porque en esta parte la psicología del aprendizaje nos ayuda a entenderla desde ese punto. ¿Para qué? Para que con la psicopedagogía podamos dar respuesta a esa población. Podemos definir que la psicopedagogía, los tres campos importantes son la parte del apoyo a cuestiones educativas. Ese es el primer campo de la psicopedagogía, brindar ese apoyo. El otro parte es la parte la parte académica, la parte de comprensión. Recuerden que les mencionaba, es muy importante para la psicopedagogía la parte de prevención y sobre todo ejecutar una vez conozcamos de la situación, conozcamos del diagnóstico, poder brindarle respuesta, guía, asesoría o intervenir automáticamente para dar respuesta a la necesidad presentada. La psicopedagogía en el ámbito escolar va desde temprana edad
¿Por qué? Porque podemos observar cómo los niños se pueden presentar dificultades en el aprendizaje, por eso es que es importante la parte de intervención. Porque si la parte de prevención en psicopedagogía inicia en los primeros años de vida escolar del estudiante, esto cuando este chico llegue a un tercer, cuarto grado, no vamos a tener esa dificultad en cuanto a los fracasos, al rendimiento académico de las matemáticas del español. ¿Por qué? Porque ya llevamos aplicado el principio de prevención. En los campos de aplicación de la psicopedagogía, ya los mencionábamos anteriormente, pero por acá se los presento nuevamente. Educación, salud, familia, la empresa, la parte jurídica, no solamente se limita a la parte educativa, a la educación formal, sino también a otros aspectos importantes que podemos intervenir, que podemos ejecutar partiendo de ese principio de prevención, ese principio también de desarrollo de las estrategias, de las técnicas, para entonces llevarlo a un plan remedial. Recordemos también que la psicopedagogía influye mucho o aporta mucho también al mundo adulto de los más adultos de la casa. ¿Por qué? Porque está la psicopedagogía clínica, que esta disciplina busca más que nada es el diagnóstico, el tratamiento de las dificultades del aprendizaje y también ayuda entonces a la parte de la educación formal, porque recordemos que esa parte de la psicopedagogía de atención al adulto mayor es muy importante, que a veces la omitimos, a veces ya se deja rezagado al adulto mayor y también necesita un acompañamiento de guía, de orientación, también de reaprender, porque recordemos que en la etapa del adulto mayor hay unas características, por ejemplo, del fallo de la memoria que debe ser acompañado. Entonces, la psicopedagogía clínica brinda mucho a la parte de la educación formal, tomando también en cuenta y también apoya mucho a la educación no formal, también aporta a la parte de la orientación vocacional. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver un poquito, por ejemplo, a que el chico entienda qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, qué es lo que necesito, porque a veces pensamos nada más que el orientador en una empresa, en una institución, es el que brinda esta información, el que ayuda al estudiante a poder pensar, razonar en qué quiero ser en el futuro o qué acción deseo tomar o qué deseo estudiar. Son algunos de los aspectos también que brinda ese psicopedagogo. ¿Ok? Teniendo entonces los puntos importantes que hemos visto en este video de la unidad número 2, muy importante entenderlo desde la parte, creo que de la parte del fundamento de la epistemología, creo que estamos bastante claros en poder entender que la psicopedagogía como tal tiene sus inicios, tiene sus avances, se sigue representando en la actualidad y su objetivo más que nada es brindar de una forma directa, indirectamente, aportar a la educación que se pueda ver entonces es plasmada en el principio de prevención, el principio de ejecución, tomando en cuenta las actividades y el recurso para que luego se pueda diseñar un plan de intervención o se pueda ejecutar en cuanto a las actividades para beneficio de los estudiantes en esto en la parte educativa. Así que sin más chicos, saludos cordiales y nos vemos pronto.